El aire de la noche en las lomas era usualmente una caricia fresca, un respiro perfumado por las jacarandas y los jazmines de los jardines bien cuidados. Pero esa noche el aire se sentía denso, pesado, como si contuviera una tormenta que se negaba a estallar. Desde la ventana de mi estudio, en el segundo piso de la casa que habíamos construido, ladrillo a ladrillo, vi cómo el sedán de mi hermana Laura se detenía frente a nuestra puerta. Las luces de la calle bañaban el coche en un halo anaranjado y artificial, convirtiendo una escena cotidiana en algo teatral, ominoso. El corazón, ese viejo músculo sabio que a menudo entiende las cosas mucho antes que la mente, me dio un vuelco. No un vuelco de emoción, sino uno seco, un golpe sordo contra las costillas. Llevaba 67 años en este mundo, 45 de ellos casada con Arturo, y había aprendido a distinguir los latidos del amor de los del miedo. Este era miedo. Vi la puerta del copiloto abrirse y la figura de mi esposo Arturo emergió del vehículo. Su silueta, aunque encorvada por sus 70 años, todavía era la del hombre que me había prometido el mundo entero en un café de la Zona Rosa, cuando ambos éramos apenas unos estudiantes llenos de sueños y con muy pocos pesos en el bolsillo. Lo vi ajustarse el saco, un gesto tan suyo, tan familiar, que por un instante la normalidad casi me engaña. Pero entonces escuché sus risas. No era la risa contenida y elegante que usaba en las reuniones de negocios. Era una risa genuina, expansiva, una que no le había escuchado en años, al menos no conmigo. Y la risa de Laura, mi hermana menor, se unió a la suya. Un dueto cristalino y cruel que flotó hasta mi ventana abierta y se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Se quedaron un momento junto al coche, hablando en susurros cómplices. La intimidad entre ellos era palpable, una burbuja invisible que me excluía, que me borraba de la ecuación de mi propia vida. Luego, caminaron hacia la puerta de nuestra casa. Mi casa. Laura, con esa melena rubia que siempre había envidiado en secreto y un vestido que se ceñía a su cuerpo de una manera que yo ya no recordaba posible, le entregó a Arturo su portafolio de piel. Sus dedos se rozaron, y no fue un roce casual. Fue un contacto que se prolongó una fracción de segundo más de lo necesario, un mensaje silencioso que gritaba a pleno pulmón. Y entonces, bajo el dintel de la puerta que yo había elegido, en el umbral del hogar que había llenado de amor, de hijos, de vida, lo vi. Arturo se inclinó y la besó. No fue un beso en la mejilla, el beso casto y familiar que un cuñado le da a su hermana política. Fue un beso en los labios, corto sí, pero inequívoco. Un beso robado, un beso que sellaba un pacto secreto del que yo era la única ignorante. Laura le sonrió, una sonrisa que mezclaba triunfo y una extraña tristeza antes de dar media vuelta y regresar a su coche, moviéndose con la agilidad de una mujer que sabe que ha ganado algo. Arturo se quedó mirando cómo se alejaba, con una expresión en el rostro que no pude descifrar desde la distancia, pero que me heló la sangre. Entró en casa, y segundos después escuché sus pasos en la escalera, el sonido familiar que ahora me parecía el preludio de una catástrofe. Me aparté de la ventana, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. El silencio de la casa era ensordecedor, un vacío que antes había estado lleno con la confianza de una vida compartida. Esa noche, el silencio tenía un nuevo nombre: traición. Y yo, Elena, la mujer que se enorgullecía de su fortaleza, de su capacidad para capearlo todo, me sentí completamente, absolutamente sola. Mi mente era un torbellino, un caos de imágenes y recuerdos que se arremolinaban sin piedad. Vi nuestra boda, a mi padre entregándome en el altar con lágrimas en los ojos, diciéndole a Arturo: «Te entrego a mi tesoro más grande, cuídala».
Vi el nacimiento de nuestros hijos, Sofía y Mateo, las noches en vela, los miedos compartidos, las alegrías que nos hacían sentir invencibles. Vi la inauguración de nuestra primera tienda de muebles, el modesto local en la colonia Roma que fue la semilla del imperio que habíamos construido. Muebles Alcántara, un nombre que era sinónimo de calidad y tradición. Recordé las cenas con amigos, las navidades ruidosas y llenas de nietos, las vacaciones en nuestra casa de Cuernavaca. Todo parecía ahora una película ajena, una farsa bien montada, en la que yo había interpretado mi papel con una inocencia casi estúpida. ¿Desde cuándo? Esa era la pregunta que martilleaba mi cráneo. ¿Desde cuándo mi hermana, mi Laurita, la niña a la que le había cambiado los pañales y a la que había defendido de los bravucones del colegio, me veía a los ojos mientras me clavaba un cuchillo por la espalda? ¿Y Arturo? Mi Arturo, el hombre con el que había compartido la cama, los sueños y las deudas. ¿En qué momento su amor se había desviado de su curso para naufragar en el puerto más prohibido de todos? Escuché la puerta del dormitorio abrirse. «Elena, ¿todavía despierta, mi amor?» Su voz, tan normal, tan tranquila, fue como una bofetada. Me giré lentamente desde mi sillón en el estudio. Él estaba parado en el marco de la puerta, con el saco ya quitado y la corbata aflojada. Me miró con esa sonrisa cansada que solía despertarme ternura. Fue una cena larguísima con los inversionistas japoneses. Ya sabes cómo son, un brindis tras otro. Pero creo que cerramos el trato para la expansión en Monterrey, dijo, acercándose. Cada palabra era una mentira que apestaba a perfume. De mujer, el perfume de mi hermana. Olía a traición. Quise gritar, quise abalanzarme sobre él y exigir una explicación, romperle en la cara la máscara de esposo devoto. Pero una extraña calma, fría y afilada como el acero, se apoderó de mí. No le daría el gusto de verme desmoronada, no le daría a mi dolor el espectáculo de la histeria. Si mi vida se había convertido en una guerra, no iba a perder la primera batalla. Lo miré fijamente, dejando que mis ojos hablaran por mí, dejando que vieran el cataclismo que acababa de ocurrir en mi alma. Él pareció notarlo, porque su sonrisa vaciló. «¿Pasa algo, vieja? Te ves pálida». «Estoy cansada, Arturo». «Eso es todo», respondí, y mi voz sonó sorprendentemente firme. «Ha sido un día largo». Él asintió, pareciendo aliviado. «Bueno, vamos a dormir. Mañana tenemos que revisar los números de la tienda de Polanco. No quiero sorpresas. Con la auditoría». Se acercó para besarme, pero giré la cabeza justo a tiempo para que sus labios encontraran mi mejilla. Sentí un escalofrío de repulsión. Él se quedó quieto un instante confundido, antes de encogerse de hombros y dirigirse al baño. Yo me quedé en mi estudio, mirando la noche. La tormenta no había estallado. Estaba dentro de mí. Y sabía, con una certeza aterradora, que cuando finalmente se desatara, arrasaría con todo lo que había conocido y amado. La vida, como la conocía, había terminado en el instante en que vi aquel beso. Ahora, en sus ruinas, tenía que decidir qué hacer: llorar, rendirme, o empezar a planear cómo iba a sobrevivir. Y quizás, solo quizás, cómo iba a recuperar lo que era mío. No el amor, eso ya estaba muerto y enterrado, sino mi dignidad, mi paz y mi futuro. La mañana siguiente se sentía como una resaca del alma. El sol entraba por las ventanas con una alegría insultante, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, cada una un pequeño recordatorio de un mundo que seguía girando ajeno a mi catástrofe personal. Arturo se había levantado. Temprano, como siempre, escuché el murmullo de la cafetera, el sonido del periódico al ser desplegado sobre la mesa del comedor.
una sinfonía de normalidad que me revolvía el estómago. Me quedé en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Necesitaba tiempo, necesitaba pensar. Mi mente, que durante décadas se había ocupado de menús familiares, listas de supermercado y la logística de los cumpleaños de los nietos, ahora tenía que convertirse en un cuartel general, en una sala de estrategia. Napoleon Hill, cuyo libro Piense y hágase rico. Arturo me había regalado en un aniversario lejano. Decía que todo gran logro nace de una idea, de un plan definido. Mi plan por ahora era uno de supervivencia. Paso 1, no derrumbarse. Paso 2, observar. Paso 3, reunir información. Me levanté y me vestí con un cuidado casi mecánico. Elegí un pantalón de lino beige y una blusa de seda blanca. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados y unas ojeras que ni el mejor corrector de Chanel podía disimular. Pero había una dureza en mi mandíbula que no reconocía, una determinación forjada en el fuego de una sola noche. Bajé las escaleras. Arturo estaba sentado a la mesa leyendo la sección financiera del periódico con una taza de café a su lado. Levantó la vista y me sonrió. «Buenos días, dormilona. ¿Descansaste?» La pregunta era tan cínica que casi me río. «Lo suficiente», respondí, sirviéndome una taza de café. Me senté frente a él, en el lugar que había ocupado por más de 40 años. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio que ya no era cómodo, sino tenso, lleno de palabras no dichas. Él parecía no notarlo, o fingía no hacerlo. «Oye, estaba pensando», dijo doblando el periódico. «El sábado es el cumpleaños de Laurita. Deberíamos hacer algo especial. Quizás una cena en ese restaurante nuevo en Polanco, el que le gusta tanto. O podríamos organizar algo aquí, una carne asada en el jardín». Sentí que el café me quemaba la garganta. ¿Celebrar el cumpleaños de mi hermana? ¿En mi casa? La audacia, el descaro, era de una magnitud cósmica. La imagen de ellos dos, besándose, volvió a mi mente tan nítida que tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caerme. Quería lanzarle la taza de café a la cara. Quería gritarle que era un hipócrita, un mentiroso, pero recordé mi plan: observar, reunir información. Respiré hondo, forzando una calma que no sentía. «Suena bien», dije, y mi voz fue un susurro controlado. «Lo que tú decidas, Arturo. Sabes que a Laura le encanta que la consientas». Dije la palabra «consientas» con un ligero énfasis, una pequeña piedra lanzada a las aguas tranquilas de su engaño. Él me miró, escrutándome. Por un segundo vi un atisbo de algo en sus ojos, culpa, nerviosismo, pero desapareció tan rápido como llegó. «Perfecto. Entonces lo organizo yo. Quiero que sea una sorpresa. No le digas nada». «No te preocupes», le aseguré, y la amarga ironía de mis palabras era solo para mí. «Mi boca será una dumba». Esa tarde, mientras Arturo estaba en la oficina, hice la primera llamada. A mi amiga Isabel. Isa y yo éramos amigas desde la preparatoria. Ella era madrina de Sofía. Yo era madrina de su hijo mayor. Conocía mi vida mejor que nadie, incluso mejor que yo misma en algunos aspectos. Era abogada, aunque ya no ejercía activamente, y tenía una mente tan afilada como su lengua. «Isa, necesito verte», dije, sin preámbulos. «¿Estás bien, Elena? Te oyes rara». «No, no estoy bien. ¿Puedes venir a la casa?» «Arturo, no está». Media hora después, el coche de Isabel, un práctico pero elegante Audi, entraba por el portón. Nos sentamos en la terraza que daba al jardín, el mismo jardín donde pensaban celebrar la traición. Le conté todo. Desde el coche de Laura hasta el beso, la risa, la mentira de la cena de negocios. Mientras hablaba, sentía cómo el dique de contención que había construido se agrietaba.
Las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas y calientes. Isabel no dijo nada, simplemente me escuchó, su mano sobre la mía, un ancla en mi mar de desesperación. Cuando terminé, un sollozo seco se me escapó del pecho. Isabel apretó mi mano. Hijo de su... empezó, pero se contuvo. Elena, escúchame bien. Lo primero que vas a hacer es llorar. Llora todo lo que necesites, aquí conmigo. Saca todo el veneno. Pero cuando termines de llorar, te vas a secar las lágrimas y te vas a convertir en la mujer más fría y calculadora que este mundo haya visto. No vas a tomar ninguna decisión precipitada, no vas a hacer escenas, no vas a confrontar a esa Seth, a tu hermana, todavía no. ¿Pero qué hago, Isa? Siento que me estoy volviendo loca. No, no te estás volviendo loca, estás despertando. Por años has vivido en la comodidad de la confianza, y eso está bien. Pero ahora el juego cambió, y tienes que aprender las nuevas reglas. Arturo no solo te está engañando emocionalmente, te apuesto mi herencia a que aquí hay algo más, algo de dinero. La palabra dinero me pareció fuera de lugar, casi vulgar en medio de mi dolor. ¿Dinero? ¿Por qué lo dices? Elena, por favor, un hombre de su edad no se arriesga a perder a una mujer como tú, a su familia, su reputación, solo por unas cuantas revolcadas con su cuñada. Laura es Laura. Siempre ha sido una vividora. Seguramente Arturo le está financiando su estilo de vida. Ese departamento nuevo que se compró en la del Valle, los viajes a Europa. ¿De dónde crees que sale todo eso? Su sueldo de gerente en esa galería de arte no da para tanto. Las palabras de Isabel eran como luces de neón iluminando rincones oscuros de mi mente. Recordé comentarios sueltos de Laura sobre sus nuevas adquisiciones, su bolso de Louis Vuitton, su insistencia en pagar siempre con una tarjeta de crédito que yo nunca le había visto antes. Y Arturo había estado más preocupado por el dinero últimamente. Hablaba constantemente de la necesidad de expandirse, de los préstamos, de las inversiones de alto riesgo. Había comprado un BMW último modelo hacía 6 meses, diciendo que era una inversión en imagen para el negocio. ¿Era esa la verdad? ¿O había una contabilidad paralela, una vida financiera secreta de la que yo no sabía nada? Necesitas un abogado, Elena. Uno bueno, uno especialista en divorcios de gente con mucho dinero, y necesitas un contador, un auditor forense, alguien que pueda rastrear cada peso que ha entrado y salido de sus cuentas en los últimos 5 años. ¿Un divorcio? La palabra me supo a ceniza. No estoy pensando en eso todavía. Pues empieza a pensar, porque él sí lo está haciendo, aunque no lo sepa. Un hombre que engaña así ya se divorció en su cabeza. Solo está esperando el momento oportuno para darte la patada. Y créeme, para entonces se habrá asegurado de que te quedes con las migajas. Tienes que adelantártele, tienes que protegerte. Proteger tu patrimonio, el que tú ayudaste a construir. Esto no es venganza, Elena, es justicia. Nos quedamos en silencio, mirando los rosales que yo misma había plantado. Sentí un cambio dentro de mí. El dolor seguía ahí, un monstruo agazapado en mi pecho. Pero junto a él estaba naciendo algo más, una resolución fría. Isabel tenía razón. Esto ya no era solo sobre un corazón roto, era sobre mi vida, mi futuro, mi legado. Arturo y Laura habían subestimado a la mujer con la que estaban tratando. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi confianza con ceguera. Grave error. ¿Conoces a alguien? Le pregunté a Isabel, mi voz más firme. Un abogado, quiero decir. Isabel sonrió por primera vez, una sonrisa delgada, de batalla. Conozco al mejor. Se apellida Ramírez.
Es un tiburón. Le Bas encanta la sangre. Y créeme, en este caso va a haber mucha. La decisión de llamar al licenciado Ramírez fue como saltar de un acantilado sin saber si abajo había agua o rocas. Una parte de mí, la Elena de siempre, la esposa y madre, gritaba en silencio, horrorizada por la dirección que estaba tomando mi vida. El divorcio era una palabra que pertenecía a otras familias, a otras historias, no a la mía. Nosotros éramos los Alcántara, un pilar de la comunidad, el ejemplo de un matrimonio sólido y exitoso. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pero la otra parte de mí, la nueva Elena forjada en la traición, sabía que no había alternativa. Actuar era la única forma de no convertirme en una víctima pasiva de las decisiones de otros. Marqué el número que Isabel me dio con manos temblorosas. La voz al otro lado de la línea era profesional y distante. Conseguí una cita para el día siguiente. Venga sola, me advirtió la secretaria, y si es posible, traiga cualquier documento financiero al que tenga acceso, estados de cuenta, declaraciones de impuestos, escrituras. Esa noche, cuando Arturo dormía, me deslicé fuera de la cama y fui a su despacho. El corazón me latía con tanta fuerza que temía que lo despertara. Su despacho era su santuario, un espacio al que yo rara vez entraba. Olía a cuero, a papel, viejo y a su loción. Me senté en su silla, una silla de piel imponente que miraba hacia un enorme escritorio de caoba. Por primera vez, me sentí como una intrusa en mi propia casa. Abrí los cajones con un cuidado infinito. La mayoría estaban llenos de papeles de la empresa, contratos, facturas, pero en el último cajón, bajo una pila de catálogos viejos, encontré una carpeta de piel con cerradura. No tenía la llave. Sentí una oleada de frustración. ¿Qué había ahí dentro que necesitara estar bajo llave, lejos de mí? Mi mente se disparó. Acuerdos secretos, cuentas bancarias ocultas, un testamento diferente al que conocía. La desconfianza era un veneno que ahora corría libremente por mis venas. No encontré la llave, pero sí encontré los estados de cuenta recientes de nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Los tomé junto con copias de nuestras últimas declaraciones de impuestos que estaban en el archivo. Me sentí como una ladrona, pero una voz dentro de mí, la voz de Isabel, susurraba: «No estás robando nada, estás recuperando lo que es tuyo». Al día siguiente le dije a Arturo que iba a mi clase de yoga y luego a comer con unas amigas. Otra mentira. Mi vida se estaba convirtiendo en una red de engaños para combatir otro engaño. Conducir hacia las oficinas del licenciado Ramírez, en el corazón de Santa Fe, se sintió surrealista. Los edificios de cristal y acero se alzaban hacia el cielo, símbolos de un poder y una riqueza que ahora parecían amenazantes. La oficina de Ramírez estaba en el piso 30 de una de esas torres. Era un espacio minimalista y elegante, decorado en tonos de gris y negro, con una vista panorámica de la ciudad que te hacía sentir pequeño e insignificante. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con un traje a la medida, delgado, con el pelo plateado en las sienes y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían ver a través de ti. No era un hombre que inspirara consuelo, inspiraba respeto y un poco de miedo. Era exactamente lo que necesitaba. Le conté mi historia. Omití los detalles más dolorosos y me centré en los hechos. 45 años de matrimonio, un negocio construido juntos, la sospecha de una infidelidad con mi hermana y, lo más importante, la posible malversación de fondos. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en una libreta de piel. Sus ojos no revelaban nada, ni compasión ni juicio. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. «Señor Alcántara», dijo, y su voz era tan fría como la decoración de su oficina.
Su historia, lamentablemente, es muy común. El patrón es casi siempre el mismo: el esposo que controla las finanzas, la esposa que confía ciegamente. Una infidelidad que no es solo una traición emocional, sino también financiera. Me sentí como una tonta, un cliché andante. Lo que necesitamos hacer es una auditoría completa de su patrimonio conyugal. Necesitamos congelar cualquier intento de su esposo de mover activos, y necesitamos hacerlo rápido y en silencio. Él no puede saber que usted está haciendo esto. Me explicó el proceso. Contratarían a un auditor forense para que revisara cada transacción, cada inversión, cada cuenta. Presentarían una solicitud al juez para proteger los bienes de la sociedad conyugal, impidiendo que Arturo pudiera vender propiedades o vaciar cuentas sin mi consentimiento. Su esposo, continuó Ramírez, ha cometido un error clásico. Se ha vuelto arrogante. Piensa que usted nunca sospechará, que nunca actuará. Esa arrogancia será su perdición y nuestra mayor ventaja. Luego miró los estados de cuenta que yo había traído. Sus ojos se movieron rápidamente por las columnas de números. De repente se detuvo en una página. «Interesante», murmuró. «¿Qué es?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «Aquí hay varios cargos recurrentes a una clínica en Houston. Cantidades muy altas. ¿Sabe usted algo de esto?». Mi mente se quedó en blanco. «Houston, no. Arturo no ha estado enfermo. Que yo sepa. Bueno, alguien ha estado usando su tarjeta Black para pagar tratamientos muy caros en una de las clínicas más exclusivas de Texas. Y también veo transferencias regulares a una cuenta que no está a nombre de ninguno de los dos. Y varios retiros de efectivo muy fuertes en cajeros automáticos cercanos al departamento de su hermana». Cada palabra era un golpe. La traición tenía ahora un rastro de papel, una geografía. Houston, la del Valle, Polanco, no era solo un beso en la puerta. Era una operación logística, una empresa paralela financiada con nuestro dinero. Con mi dinero. «¿Qué significa todo esto?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Significa, señora Alcántara, que su esposo no solo le ha estado pagando los lujos a su hermana, le está financiando una vida entera. Y lo de la clínica en Houston, bueno, hay varias posibilidades, ninguna de ellas buena. Podría ser un problema de salud que él le oculta, o podría estar pagando los tratamientos de alguien más. La imagen de Laura, siempre quejándose de pequeños achaques, siempre preocupada por su salud, apareció en mi mente. ¿Sería posible que su hipocondría fuera real y que Arturo estuviera pagando por ello en secreto? La idea era tan retorcida que me mareaba. «Necesito que me firme este documento», dijo Ramírez, deslizándome un papel por el escritorio. «Es una autorización para representarla y para iniciar las investigaciones. A partir de este momento, usted ya no está sola en esto. Ahora tiene un equipo. Y vamos a descubrir hasta el último centavo que su esposo ha intentado ocultarle». Firmé el documento. Mi mano ya no temblaba. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel, sentí que cruzaba un punto de no retorno. La Elena que había entrado en esa oficina, asustada y confundida, se estaba quedando atrás. Estaba emergiendo una mujer que, por primera vez en muchos años, estaba tomando el control de su propio destino. Salí de la torre de cristal sintiendo el peso de la batalla que se avecinaba, pero también una extraña sensación de poder. Arturo había encendido un fuego pensando que solo quemaría mi corazón. No se daba cuenta de que ese fuego también podía forjar acero, y yo estaba decidida a convertirme en una espada. Los días que siguieron a mi reunión con el licenciado Ramírez se convirtieron en un ejercicio de actuación.
Tenía que mantener la fachada de la esposa normal, de la vida que seguía su curso, mientras por dentro y por debajo se libraba una guerra silenciosa. La tensión en casa era casi física. Arturo, ajeno a mi contraofensiva, seguía adelante con los planes para la fiesta sorpresa de Laura. Hablaba de ello con un entusiasmo que me resultaba obsceno, discutiendo el menú con la cocinera, eligiendo los vinos, planeando la música. Cada detalle era una aguja que se me clavaba en la piel. Yo asentía, sonreía, ofrecía sugerencias insulsas, jugando mi papel a la perfección. Me convertí en una observadora experta, una espía en mi propio hogar. Notaba cómo su teléfono ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa, cómo salía al jardín para tomar ciertas llamadas, cómo sus explicaciones sobre sus retrasos se volvían cada vez más elaboradas y por lo tanto menos creíbles. Una tarde, mientras él se duchaba, la curiosidad me venció. Tomé su teléfono. Estaba bloqueado con un código, por supuesto, pero una notificación apareció en la pantalla, un mensaje de Lau. Mi corazón se detuvo. El mensaje era corto. No puedo esperar al sábado. Tengo tantas ganas de verte. Te extraño. Y un emoji de un corazón. Sentí un asco tan profundo que casi dejo caer el teléfono. No era solo sexo. Había palabras de afecto, de anhelo. Estaban construyendo su propia historia de amor sobre las ruinas de la mía. La rabia me cegó por un momento. Quise entrar al baño y estamparle el teléfono en la cara. Pero la voz fría y calculadora de Ramírez resonó en mi cabeza. No, lo confronte. La arrogancia de él es nuestra ventaja. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y salí de la habitación, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. La llamada más difícil fue a mis hijos. Sabía que tenía que decirles algo, pero no sabía cómo. Sofía, mi hija, era psicóloga, sensible, perceptiva y ferozmente leal a mí. Mateo, mi hijo, era ingeniero, práctico, lógico y con una tendencia a evitar el conflicto a toda costa. Adoraba a su padre y siempre había visto a su tía Laura como una figura divertida y un poco excéntrica. Decidí hablar primero con Sofía. La invité a comer solo nosotras dos en un pequeño restaurante discreto en la Condesa. Cuando le conté lo que había visto, su rostro pasó de la incredulidad al horror y luego a una furia helada. «¿Mamá? ¿Estás segura?» «Totalmente segura, mija. Los vi con mis propios ojos». Sofía cerró los ojos procesando la información. Vi sus manos apretarse en puños sobre la mesa. Ese infeliz. Y tía Laura, ¿cómo pudo? Después de todo lo que has hecho por ella. Su reacción, su apoyo incondicional, fue un bálsamo para mi alma herida. Le conté de mi visita al abogado, de las sospechas financieras. Sofía me escuchó atentamente. «Haces bien, mamá. No dejes que te pisoteen. Esto no es solo una infidelidad, es una traición a todo lo que somos como familia. Papá y ella han puesto una bomba en el centro de nuestras vidas». Le pedí que no le dijera nada a Mateo todavía. «Quiero hablar con él yo misma, pero necesito que estés de mi lado, Sofía. Voy a necesitar toda la ayuda posible. Siempre, mamá, siempre», me dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No estás sola en esto». Hablar con Mateo fue diferente. Lo cité en su oficina con el pretexto de discutir unos arreglos en la casa de Cuernavaca. Mateo es un hombre bueno, pero pragmático. Su primera reacción fue la negación. «Mamá, debe haber un malentendido. Papá adora a tía Laura, pero como a una hermana. Un beso en la puerta. A lo mejor te pareció. La luz, la distancia, su necesidad de preservar la imagen de su familia perfecta, de su padre intachable. Era tan fuerte que prefería dudar de mi palabra antes que enfrentar la horrible verdad. Mateo no me pareció. Lo vi.
y he visto otras cosas, mensajes, comportamientos extraños. Le hablé de las preocupaciones financieras, de la forma en que su padre estaba manejando las cosas. Vi la lucha en su rostro, la lealtad a su padre chocando con la lealtad hacia mí. Voy a hablar con él, dijo finalmente. Voy a preguntarle directamente. No, Mateo, por favor, no lo hagas. Si le preguntas, se pondrá a la defensiva. Lo negará todo y se dará cuenta de que sé algo. Y eso arruinará todo el trabajo que el abogado está haciendo para proteger nuestro patrimonio. Tu patrimonio, el de tu hermana. Te pido, como tu madre, que por ahora confíes en mí y me des el beneficio de la duda. Solo observa, mantén los ojos abiertos. Mateo aceptó, pero a regañadientes. Salió de su oficina visiblemente perturbado. Sabía que había plantado una semilla de duda, pero también sabía que su lealtad estaba dividida. Esa conversación me dolió casi tanto como la propia traición. Sentí que la grieta que Arturo y Laura habían abierto se estaba extendiendo, amenazando con fracturar a toda nuestra familia. Mientras tanto, el licenciado Ramírez y su equipo trabajaban en las sombras. Me llamaba casi a diario con actualizaciones. Habían descubierto la cuenta bancaria a la que Arturo hacía transferencias. Estaba a nombre de Laura, y era una cuenta muy activa. Depósitos fuertes, retiros constantes. Estaba usando nuestro dinero para mantenerla, pero el gran descubrimiento vino del auditor forense. Señora Alcántara, hemos encontrado algo preocupante, me dijo Ramírez por teléfono, su voz más grave que de costumbre. Su esposo ha estado usando la empresa Muebles Alcántara como garantía para una serie de préstamos personales, muy grandes, préstamos que no aparecen en la contabilidad oficial de la empresa y de los que supongo usted no tenía conocimiento. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué significa eso? Significa que si él no paga esos préstamos, los acreedores pueden ir contra los activos de la empresa. La tienda de Polanco, el taller principal, el inventario. Ha puesto en riesgo el negocio familiar, el trabajo de toda su vida, por razones que aún no entendemos completamente. La revelación fue devastadora. Ya no se trataba de bolsos caros o tratamientos médicos. Arturo estaba apostando nuestro legado, el futuro de nuestros hijos y de los empleados que dependían de nosotros. ¿Por qué? Tanta era su desesperación o su locura. Tenemos que actuar ya, dijo Ramírez. El sábado, durante la fiesta de su hermana, cuando él esté distraído y celebrando su pequeña victoria, vamos a ejecutar la orden del juez. Vamos a notificarle el congelamiento de todos los activos y la demanda de divorcio. Será poético, ¿no le parece? La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente satisfactoria. La fiesta que él había planeado como una celebración de su amor secreto se convertiría en el escenario de su caída. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final de su farsa, y yo, su esposa silenciosa y traicionada, estaría en primera fila para verlo. Decidí que necesitaba un respiro. Un refugio temporal lejos del campo de batalla que era mi casa. El aire estaba tan cargado de mentiras que sentía que me asfixiaba. Le dije a Arturo que una vieja amiga de la universidad, una que vivía en San Miguel de Allende, estaba pasando por un mal momento y necesitaba mi apoyo. Una mentira piadosa más para mi creciente colección. Él, probablemente aliviado de tenerme fuera del camino por un par de días antes de la fiesta, aceptó sin problemas. Claro, mi amor, ve, te hará bien, y no te preocupes por nada de la fiesta, yo me encargo de todo. Su condescendencia era casi cómica. En lugar de ir a San Miguel, conduje hasta nuestra pequeña casa en Cuernavaca. Hacía meses que no íbamos. El lugar estaba impregnado de recuerdos, pero eran recuerdos de una época más simple, más feliz. El olor a tierra mojada, el canto
de los pájaros, el color vibrante de las bugambilias que se derramaban por las paredes. Aquí, lejos del lujo tenso de las lomas, sentía que podía respirar. Esos 3 días en Cuernavaca fueron mi salvación. Los pasé en soledad, no una soledad de abandono, sino una soledad de introspección. Apagué mi teléfono la mayor parte del tiempo, limitando mi contacto al reporte diario del licenciado Ramírez. Me dediqué al jardín, arrancando las malas hierbas con una furia que era terapéutica, sintiendo que con cada hierbajo que arrancaba, extirpaba un pedazo de la traición de mi sistema. Podaba los rosales, abonaba la tierra. El trabajo físico, el contacto con la naturaleza, me ayudó a aclarar la mente. Por las noches me sentaba en la terraza con una copa de vino y mi viejo ejemplar de Piense y hágase rico. Lo leía no como un manual para hacer dinero, sino como una guía para reconstruir una mentalidad. Napoleon Hill hablaba del deseo, ardiente como el punto de partida de todo logro. Mi deseo ardiente ya no era la venganza, era la paz, la justicia, la recuperación de mi propia identidad, una identidad que se había fusionado y casi disuelto en la de mi matrimonio. Empecé a hacer listas, no de compras, sino de vida. ¿Quién era yo sin Arturo? ¿Qué quería hacer con los años que me quedaban? Recordé mi amor por el diseño, mi talento para la decoración, una pasión que había canalizado enteramente en nuestras casas y en los showrooms de la empresa, pero siempre bajo la sombra de la visión de negocios de Arturo. Y si pudiera, empezar algo propio, algo pequeño, un taller de restauración de muebles antiguos, quizás. La idea, al principio tímida, empezó a echar raíces en mi mente. Por primera vez en meses sentí una chispa de emoción por el futuro, un futuro que no incluía a Arturo. Me di cuenta de que él no solo me había traicionado con mi hermana, me había traicionado a mí misma, permitiéndome convertirme en una espectadora de mi propia vida. Había delegado mi poder, mi voz, mi independencia financiera, y ahora, irónicamente, su traición me estaba obligando a recuperarlos. Recordé una conversación con mi padre, muchos años atrás, cuando Muebles Alcántara empezaba a despegar. Yo estaba preocupada por una inversión arriesgada que Arturo quería hacer. Mi padre, un hombre sabio y de pocas palabras, me dijo: «Mija, en los negocios y en la vida, nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Y nunca dejes que nadie más que tú tenga el control total de tu dinero. El amor es una cosa, pero la confianza ciega es una invitación al desastre». En ese momento, sus palabras me parecieron cínicas. Ahora resonaban con la fuerza de una profecía. Había ignorado su consejo y estaba pagando el precio, pero no era tarde para aprender la lección. Durante esos días también pensé mucho en Laura. El dolor de su traición era diferente al de Arturo, era más profundo, más visceral. Éramos hermanas, sangre de mi sangre. Recordé nuestra infancia, los juegos, los secretos, la promesa que le hice a nuestra madre en su lecho de muerte de que siempre la cuidaría. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Fue envidia? ¿Resentimiento? ¿O era yo la ciega, la que nunca vio sus luchas, su soledad, su desesperación? Intenté encontrar en mi corazón un gramo de compasión, pero solo encontraba un desierto de dolor y decepción. La mujer que se reía con mi marido en el coche no era mi hermana, era una extraña, una enemiga, y tenía que tratarla como tal. El viernes por la tarde regresé a la Ciudad de México. Me sentía como una soldado volviendo al frente después de un breve permiso. Estaba más fuerte, más centrada. Mi propósito era claro. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prevalecer. Cuando entré en casa,
La encontré en un estado de febril actividad. Había arreglos florales por todas partes. Un equipo de catering estaba en la cocina. Arturo, en mangas de camisa, dirigía la operación como un general. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. «Mi amor, qué bueno que llegaste». Estaba empezando a preocuparme. «Mira cómo va todo, ¿te gusta? Quiero que sea perfecto para Laurita». Lo miré. Miré el escenario que había montado para su farsa y sentí una lástima helada por él. Estaba tan inmerso en su mundo de engaños que no tenía ni idea del tsunami que estaba a punto de golpearlo. «Está impresionante, Arturo», dije, y mi voz era serena. «Has pensado en todo». Me acerqué y le arreglé el cuello de la camisa, un gesto íntimo, de esposa. Él se relajó bajo mi contacto. «Solo quiero que todos seamos felices», dijo en un susurro. La ironía era tan densa que se podría cortar con un cuchillo. «Yo también, Arturo», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Más de lo que te imaginas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Era la calma que precede a la tormenta, la paz de un guerrero que ha aceptado su destino y está listo para la batalla. Mañana el mundo de Arturo Alcántara se vendría abajo, y yo estaría allí para asegurarme de que no se llevara mi mundo con él». El día de la fiesta llegó con un cielo azul y despejado, una ironía cruel de la naturaleza. La casa era un hervidero de actividad desde temprano. Los meseros con sus uniformes impecables, los músicos afinando sus instrumentos en el jardín, el olor a comida deliciosa flotando desde la cocina. Era el escenario perfecto para una celebración familiar, lo que lo hacía todo aún más grotesco. Me vestí con un cuidado deliberado. Elegí un vestido de lino azul marino, sencillo pero elegante, y las perlas que mi madre me había heredado. No quería verme ni como una víctima ni como una vengadora. Quería verme como la dueña de la casa, la matriarca, una figura de dignidad y control. Cuando bajé, Arturo me esperaba al pie de la escalera. Llevaba una guayabera de lino blanco y se veía radiante, rejuvenecido. «Estás preciosa, Elena», dijo, y por un instante vi al hombre del que me había enamorado. «Pero era solo un fantasma». «Tú también te ves muy bien», respondí con calma. Los invitados empezaron a llegar. Amigos de toda la vida, socios de la empresa, familiares. Cada abrazo, cada sonrisa, se sentía como una mentira. Todos ellos, sin saberlo, eran actores en el último acto de esta tragedia. Yo me movía entre ellos, la anfitriona perfecta, sonriendo, asegurándome de que tuvieran una bebida, preguntando por sus hijos. Era una actuación digna de un Oscar. Dentro de mí, mi corazón latía a un ritmo constante y frío. Estaba esperando la señal. Y entonces llegaron ellos. Laura entró del brazo de Arturo, riendo, radiante. Llevaba un vestido rojo brillante que atraía todas las miradas. Se veía feliz, triunfante. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través del salón, me dedicó una sonrisa. No era una sonrisa culpable. Era la sonrisa de una mujer que cree que ha ganado. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado sobre mis acciones se evaporó. Me acerqué a ellos. «Laura, qué guapa estás. Feliz cumpleaños, hermana». Mi voz era suave, casi cálida. La abracé y sentí su cuerpo tensarse por un instante bajo mis brazos antes de relajarse. El olor de su perfume, el mismo que había impregnado el coche de Arturo, me revolvió el estómago. «Gracias, Elena. Qué bonita está la fiesta». Arturo se lució. «Sí», dije mirando a mi esposo. «Arturo siempre es tan generoso». Él me sonrió, ajeno al doble sentido. La tarde transcurrió en una bruma surrealista. Vi a Mateo reír con su padre y sentí una punzada de dolor. Vi a Sofía lanzarle miradas asesinas a Laura, que esta última ignoraba olímpicamente. Vi a mis nietos correr por el jardín, inocentes,
a la podredumbre que se escondía bajo la superficie de su familia. A las 6 en punto, mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje corto de un número desconocido. Estamos en la puerta. Era la señal. Respiré hondo. Era el momento. Arturo estaba en el centro del jardín, a punto de proponer un brindis. Sostenía una copa de champán en alto. Amigos, familia, empezó, con su voz de barítono resonando en el aire. Hoy es un día muy especial. Justo en ese momento, dos hombres de traje oscuro entraron en el jardín, flanqueando al licenciado Ramírez, que caminaba con la calma de un depredador. Se dirigieron directamente hacia donde estaba Arturo. Un murmullo recorrió a los invitados. La música se detuvo. Arturo bajó la copa, su rostro una máscara de confusión. Licenciado Ramírez, ¿qué hace usted aquí? ¿Pasa algo? Buenas tardes, Arturo, dijo Ramírez, su voz cortando el silencio. Lamento interrumpir su celebración. Tengo que entregarle unos documentos. Uno de los hombres le tendió a Arturo un sobre grueso. Arturo lo tomó, vacilante. Lo abrió. Vi cómo su rostro perdía todo el color. Sus ojos se movieron rápidamente sobre los papeles, una y otra, ves como si no pudiera comprender lo que leían. Levantó la vista, buscándome entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi shock, incredulidad y por primera vez, pánico. «¿Qué es esto, Elena?», gritó, su voz rompiéndose. «¿Qué demonios es esto?». Caminé lentamente hacia él, cruzando el jardín que de repente se sentía como un escenario. Me detuve a unos metros. «Es una demanda de divorcio». «Arturo», dije, y mi voz fue clara y firme para que todos la escucharan. «Y una orden judicial para congelar todos nuestros bienes, incluyendo la empresa, para evitar que sigas usando nuestro patrimonio para financiar tus deudas y tu otra vida». Un grito ahogado salió de la garganta de Laura. Su rostro se había transformado en una máscara de horror. «¿De qué está hablando?», balbuceó mirando a Arturo. Arturo la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una furia impotente. «No puedes hacerme esto, después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia». «¿Lo que has hecho por mí?», repetí, y una risa amarga se me escapó. «¿Te refieres a acostarte con mi hermana? ¿A hipotecar el futuro de nuestros hijos para pagarle sus caprichos? ¿A mentirme a la cara todos los días durante quién sabe cuánto tiempo?» El silencio en el jardín era total. Los invitados estaban paralizados, sus rostros una mezcla de asombro y morbo. Vi a mi esposo salir del coche de mi hermana. Continué, mi voz subiendo de volumen, cada palabra un martillazo. Escuché su risa desde la ventana y lo vi besarla en la puerta de mi casa. ¿Creíste que era estúpida, Arturo? ¿Creíste que nunca me daría cuenta? Laura empezó a sollozar, un sonido patético. «Elena, no es lo que parece». «¡Cállate!», le espeté girándome hacia ella con una furia que no sabía que poseía. «No te atrevas a dirigirme la palabra. Para mí estás muerta». Mateo corrió al lado de su padre, su rostro pálido de confusión. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?». Sofía se acercó y me puso una mano en el brazo. Un gesto de apoyo silencioso. Miré a Arturo. El hombre arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido. En su lugar había un anciano asustado y derrotado. «Se acabó, Arturo», le dije más suavemente ahora. «El juego terminó». Me di la media vuelta y caminé hacia la casa, dejando atrás el caos, los susurros, las ruinas de mi antigua vida. No sentí triunfo, no sentí alegría, solo un inmenso, agotador y absolutamente necesario alivio. La tormenta finalmente había estallado, y yo, contra todo pronóstico, seguía de pie. La resaca de la fiesta fue un silencio ensordecedor que se instaló en la casa de las Lomas. Arturo se había ido esa misma noche, después de una escena terrible en la que alternó súplicas con amenazas.
todo bajo la mirada atónita de nuestros amigos y familiares. Se fue a un hotel, supongo, o quizás al departamento de Laura, no me importaba. Por primera vez en 45 años, la cama inmensa se sentía enteramente mía. Dormí un sueño sin sueños, el sueño agotado de un soldado tras la batalla. A la mañana siguiente, la casa parecía un campo después de la guerra. Copas, a medio beber, platos sucios, flores marchitándose, la evidencia de una vida que se había hecho añicos en cuestión de minutos. Sofía se quedó conmigo. Fue mi roca. Contestó las llamadas incesantes, manejó a los empleados de la casa con una calma admirable y se aseguró de que comiera algo. Mateo, por otro lado, estaba devastado y confundido. Intentó hablar conmigo, defender a su padre, buscar una solución razonable. Mamá, un divorcio, es demasiado drástico. Quizás puedan ir a terapia. Mateo, le dije, con una paciencia que me costó un esfuerzo sobrehumano. La terapia no puede resucitar lo que está muerto. Tu padre no solo rompió sus votos matrimoniales, rompió la confianza, la ley, todo. Puso en riesgo tu futuro y el de tu hermana. Esto ya no es un asunto del corazón, es un asunto de supervivencia. Él no lo entendía del todo, no todavía. Su lealtad dividida era una herida más en mi ya maltrecho corazón. Los días se convirtieron en semanas de reuniones con abogados y contadores. El licenciado Ramírez y su equipo habían sido increíblemente eficientes. La auditoría forense reveló la verdadera magnitud del desastre financiero de Arturo. Los préstamos que había solicitado a espaldas mías eran enormes. Había estado invirtiendo en esquemas de alto riesgo, probablemente asesorado por algún gurú financiero sin escrúpulos, y lo había perdido casi todo. El dinero que le daba a Laura no era solo para lujos, era para tapar agujeros, para mantener una apariencia de solvencia. La clínica en Houston, descubrimos, era para un tratamiento experimental y carísimo, al que Laura se estaba sometiendo por una condición autoinmune que nos había ocultado. La traición, al final, no solo era por placer o por amor. Estaba impulsada por el pánico y la desesperación. Arturo, el gran hombre de negocios, estaba en la quiebra y había intentado arrastrarnos a todos con él. Esta revelación, por extraña que parezca, me trajo una cierta paz. Me permitió ver a Arturo no como un monstruo, sino como lo que era, un hombre débil, asustado, que había tomado una serie de decisiones terribles por ego y por miedo a admitir su fracaso. No lo perdonaba, pero empecé a entenderlo. Y entenderlo me liberó de una parte del odio. El proceso legal fue largo y desagradable. Los abogados de Arturo intentaron de todo. Argumentaron que yo estaba mentalmente inestable, que era una esposa vengativa, que no tenía derecho a la mitad del patrimonio porque nunca había trabajado. Mi equipo legal, liderado por el implacable Ramírez, desmontó cada una de sus mentiras con pruebas contundentes. Presentamos los testimonios de antiguos empleados, los registros de mis aportaciones al negocio en sus inicios, mis cuadernos de diseño que habían inspirado varias de las líneas de muebles más exitosas. Demostramos, sin lugar a dudas, que Muebles Alcántara era tan mío como suyo. Durante este tiempo me enfoqué en mi propio plan de reconstrucción. Retomé la idea del taller de restauración. Alquilé un pequeño local en San Ángel, un barrio con encanto y tradición. Empecé a comprar muebles viejos en mercados de pulgas y a través de contactos. Las primeras semanas trabajaba sola, lijando, pintando, retapizando. El trabajo manual era mi terapia. Cada pieza que rescataba del olvido y devolvía a la vida era un símbolo de mi propia transformación. Poco a poco, mi taller, al que llamé Elena Rescata, empezó a ganar una pequeña reputación. Sofía me ayudó a crear una página en redes sociales
y mis primeras clientas fueron amigas y conocidas. Descubrí que tenía un talento no solo para la restauración, sino también para escuchar las historias que los muebles guardaban. Cada pieza era un legado, como el mío. Un día recibí una visita inesperada en el taller. Era Mateo. Entró en silencio, observando el espacio lleno de herramientas, botes de pintura y muebles a medio restaurar. Se veía más delgado, más viejo. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «He visto los papeles, los del abogado. He visto los estados de cuenta, los préstamos. Tenías razón, en todo». Se sentó en un taburete viejo y se cubrió la cara con las manos. «Soy un idiota. Dudé de ti. Intenté defenderlo». Me acerqué y le puse una mano en el hombro. No había necesidad de decir, «te lo dije». El dolor en su rostro era suficiente. «No eres un idiota, Mateo. Eres un buen hijo que quería creer en su padre. Es natural». Él me mintió. Nos mintió a todos, dijo levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Lo que te hizo a ti y a la empresa no tiene perdón». Ese día recuperé a mi hijo. La grieta en la familia comenzó a sanar, aunque la cicatriz permanecería para siempre. Con Laura la historia fue diferente. Nunca más volví a hablar con ella. Me enteré por terceros que, sin el apoyo financiero de Arturo, su mundo se había derrumbado. Tuvo que vender su departamento y mudarse a un lugar mucho más modesto. Su salud, irónicamente, pareció mejorar una vez que tuvo que enfrentarse a la realidad de cuidarse por sí misma. A veces, en la quietud de la noche pensaba en ella, en la niña que fue, en la hermana que perdí. No sentía odio, solo una profunda y helada tristeza. Hay traiciones que el tiempo no puede curar, heridas que se convierten en parte de lo que eres. La suya era una de esas. La perdoné no por ella, sino por mí. La perdoné para poder soltar el ancla de amargura que me mantenía atada a ese pasado doloroso. Pero perdonar no es olvidar, y ciertamente no es reconciliar. Nuestra historia había terminado. El acuerdo de divorcio finalmente se firmó casi un año después de aquella fatídica fiesta. Fue un proceso agotador que me dejó exhausta, pero, en última instancia, victoriosa. Gracias a la pericia del licenciado Ramírez y a las abrumadoras pruebas, logré asegurar mi independencia financiera y, lo más importante, el control mayoritario de Muebles Alcántara. Arturo se quedó con una participación minoritaria y una serie de deudas personales que lo mantendrían ocupado por el resto de sus días. La gran casa de las Lomas, llena de tantos fantasmas, fue vendida. El dinero se dividió. Con mi parte, compré un hermoso departamento en la colonia Roma, irónicamente, no muy lejos de donde habíamos empezado nuestro primer negocio. Era un espacio más pequeño, más manejable, lleno de luz y con una terraza que rápidamente convertí en un jardín urbano. Era mi espacio, un reflejo de mi nueva vida. Tomar las riendas de Muebles Alcántara fue el mayor desafío de todos. Los primeros meses fueron un bautismo de fuego. Tuve que lidiar con los acreedores que Arturo había dejado, renegociar deudas y tranquilizar a los empleados y proveedores que estaban nerviosos por el futuro de la empresa. Muchos de los ejecutivos, hombres leales a Arturo, me miraban con escepticismo, esperando que fallara. Pero subestimaron una vez más a la mujer con la que estaban tratando. Me sumergí en los números, en las estrategias de mercado, en la logística de producción. Trabajé codo a codo con Mateo, que se convirtió en mi mano derecha, su mente de ingeniero aportando una nueva eficiencia a nuestros procesos. Sofía, desde su perspectiva de psicóloga, me ayudó a mejorar el clima laboral, a crear un ambiente de trabajo más humano y colaborativo.
Juntos, los tres, empezamos a sanar la empresa, así como estábamos sanando nuestra familia. Implementé cambios que Arturo nunca habría considerado. Lancé una línea de muebles sostenibles utilizando maderas recicladas y procesos ecológicos. Abrí una tienda en línea para llegar a un mercado más joven. Y fusioné la esencia de Muebles Alcántara con mi taller, Elena Rescata, creando un servicio exclusivo de restauración y personalización que se convirtió en un gran éxito. Los clientes no solo compraban un mueble, compraban una historia, un legado. La empresa, que había estado al borde del abismo, no solo se recuperó, sino que empezó a crecer de una forma más sólida y honesta. Le demostré a todos, pero sobre todo a mí misma, que no era solo la esposa era una empresaria, una líder, una creadora. Mi vida personal también encontró un nuevo ritmo. Llené mi nuevo hogar no con lujos ostentosos, sino con cosas que me traían alegría: libros, plantas, el arte de jóvenes pintores mexicanos. Mis amigas, especialmente Isabel, se convirtieron en mi sistema de apoyo constante. Nuestras comidas ya no eran para lamentarse, sino para celebrar pequeños triunfos, para reír, para planear viajes. Descubrí el placer de viajar sola, de sentarme en un café en París o de caminar por una playa en Oaxaca sin tener que dar explicaciones a nadie. Descubrí que mi propia compañía era, de hecho, una compañía excelente. Recordé el bolso de Louis Vuitton que Laura tanto presumía, un símbolo de estatus comprado con dinero sucio. Un día, pasando por una de sus tiendas, vi un hermoso pañuelo de seda. Entré y lo compré, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que ahora podía darme mis propios lujos, grandes o pequeños, ganados con mi propio esfuerzo. Era un símbolo no de riqueza, sino de independencia. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Era Arturo. Su voz sonaba débil, gastada. Me pidió que nos viéramos. Dudé, pero una parte de mí sintió que necesitaba cerrar ese círculo por completo. Nos encontramos en una cafetería neutral. Apenas lo reconocí. Había envejecido 10 años en uno. Se veía derrotado. Me contó que vivía en un pequeño departamento alquilado, que estaba tratando de poner en orden sus finanzas, que su salud no era buena. No me pidió dinero. No me pidió perdón directamente, quizás su orgullo no se lo permitía, pero en su mirada vi un profundo arrepentimiento. «Destruí lo más valioso que tenía, Elena», dijo, mirando su taza de café. «No solo el dinero, lo destruí todo». No supe qué responder. «¿Qué se le dice al arquitecto de tus ruinas?» Simplemente asentí. «Te deseo paz, Arturo», le dije, y lo decía en serio. Me levanté y me fui, dejándolo solo con sus fantasmas. No sentí rabia ni satisfacción, solo el alivio final de la liberación. Su destino ya no estaba atado al mío, era libre. Mi vida ahora es plena, pero de una manera diferente a como la imaginaba. No es la vida perfecta de la familia feliz en la casa grande. Es una vida más real, más auténtica, forjada en el dolor, pero cimentada en la fuerza. Mis hijos y yo estamos más unidos que nunca. Mis nietos llenan mi departamento con sus risas los fines de semana. Mi negocio prospera. Y yo, Elena, he descubierto que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos. He aprendido que la confianza es un regalo que debe ganarse, y que la independencia es el bien más preciado de una mujer. La traición de Arturo y Laura fue la peor tormenta de mi vida, pero como dice el refrán, a veces las tormentas más fuertes vienen a limpiar nuestro camino, y mi camino ahora está despejado. Miro hacia el futuro no con miedo, sino con una serena expectación, porque sé, con una certeza que nace de lo más profundo de mi ser, que lo mejor
todavía está por venir. El tiempo, ese gran escultor, ha seguido moldeando los contornos de mi vida. Han pasado 5 años desde aquella noche que lo cambió todo. Muebles Alcántara, bajo la nueva dirección, se ha consolidado como una marca que es sinónimo no solo de calidad, sino también de integridad. Hemos abierto 2 nuevas sucursales, una en Guadalajara y otra, simbólicamente, en Houston, transformando un lugar de malos recuerdos en un emblema de nuestro éxito y expansión. Mateo ha demostrado ser un director de operaciones brillante, y Sofía ha revolucionado nuestro departamento de recursos humanos, creando una cultura empresarial de la que me siento inmensamente orgullosa. Mi pequeño taller, Elena Rescata, sigue siendo mi santuario personal, un lugar donde más que muebles restauro almas, incluyendo la mía. Mi relación con mis hijos es el pilar de mi existencia. Las cicatrices de la traición han sanado, dejando tras de sí un vínculo más fuerte, forjado en la adversidad y el amor incondicional. Con Mateo he construido una nueva relación basada en el respeto mutuo, no solo como madre e hijo, sino como socios y confidentes. Con Sofía, mi cómplice desde el primer día, comparto una conexión que trasciende las palabras. Mis nietos están creciendo, y en sus ojos veo el futuro, un legado de resiliencia que espero haberles transmitido. Les enseño a cuidar de las plantas de mi terraza, les cuento historias, y en cada abrazo siento la recompensa de no haberme rendido. De Arturo sé muy poco. Las noticias me llegan a través de terceros, fragmentos de una vida que ya no me pertenece. Sé que vive modestamente, que su salud es frágil. Sé que intentó iniciar un par de negocios que fracasaron. A veces, cuando miro un mueble viejo y desgastado en mi taller, pienso en él, pienso en el potencial perdido, en la belleza arruinada por el abandono y las malas decisiones. No siento rencor, solo una melancolía distante, la misma que se siente por un sueño que nunca llegó a cumplirse del todo. De Laura no he vuelto a saber nada. Desapareció de nuestro círculo social, un fantasma en la periferia de nuestra memoria. Escuché que se mudó a otra ciudad. Espero, sinceramente, que haya encontrado algún tipo de paz. Su traición me enseñó la lección más dura de todas, que a veces las heridas más profundas no vienen de nuestros enemigos, sino de aquellos a quienes más hemos amado. Y que el perdón, cuando llega, no siempre significa reconciliación. A veces significa simplemente soltar para poder seguir adelante. Mi vida ahora no es grandiosa en el sentido materialista que alguna vez valoré. No vivo en una mansión, ni conduzco el coche más caro. Mi mayor lujo es la tranquilidad. Es despertarme por la mañana en mi propio espacio, sabiendo que cada decisión, cada éxito y cada fracaso son míos. Es poder sentarme en mi terraza, rodeada de mis plantas, con una taza de café, y sentir una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida me ha dado. Es mirar mis manos, ahora surcadas por las arrugas de la edad y el trabajo, y ver en ellas no la fragilidad, sino la fuerza de todo lo que han construido, destruido y vuelto a construir. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en estados de cuenta ni en propiedades. Se mide en la calidad de tus relaciones, en la paz de tu conciencia, en la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples. Se mide en la fortaleza que descubres dentro de ti cuando tu mundo se derrumba. La mujer que vio a su esposo besar a su hermana desde una ventana ya no existe. Murió esa noche, pero de sus cenizas, como un ave fénix, nació otra mujer. Una mujer que aprendió a valerse por sí misma, a luchar por lo que es justo y a encontrar la belleza en las imperfecciones de la vida. Mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz. Es una historia real,
con todo el dolor, la fealdad y la belleza que eso implica. Es la historia de una traición que casi me destruye, pero que al final, irónicamente, me salvó. Me salvó de una vida de complacencia, de una confianza ciega de ser la sombra de alguien más. Me obligó a encontrar mi propia luz, mi propia voz, mi propio camino. Y por eso, a pesar de todo el sufrimiento, estoy agradecida. Porque a veces es necesario perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Y para descubrir que la única persona que realmente puede salvarte eres tú misma. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, de esta reflexión que nace de una cicatriz profunda. Si mi viaje te ha tocado de alguna manera, si ha resonado con tus propias batallas silenciosas, me encantaría saberlo. Te invito a que me dejes un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez has encontrado fuerza en medio de una tormenta. Tu experiencia es valiosa y puede ser una luz para otros que hoy se sienten en la oscuridad. Y si quieres seguir acompañándome en este camino de historias y reflexiones sobre la vida, la resiliencia y la búsqueda de la justicia, te animo a que sigas mi perfil. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo, un espacio donde ninguna voz se sienta sola. Además, siempre estoy buscando inspiración. ¿Qué tipo de historias te gustaría leer? ¿Hay algún tema, alguna emoción o alguna situación de vida que te gustaría que explorara en mi próxima obra? Tus ideas son el motor de mi escritura. Déjame tus sugerencias en los comentarios. Me encantará leerte y construir las próximas historias contigo.